Ana Mari, ¿dónde naciste? ¿Dónde nací? Sí, En Eibar. en Eibar. Vale, ¿y tu madre cómo se llamaba? Marina. Marina. ¿Y tu padre? Crescencio. Crescencio. Muy bien. ¿Te acuerdas de que en Eibar se proclamó la República, la Segunda República? Si me acuerdo. Sí. No sé. ¿Cuántos años tenías tú entonces? La Segunda República fue en el 31. ¿Cuántos años tenías tú? El 25 nací. 6 años. 6 años, así que no 6 te, no te vas a acordar mucho. ¿Te acuerdas de que en casa decían algo sobre esto? ¿Sobre la Segunda República? Que ¿En tu casa decían algo? ¿Hablaban de la Segunda República? sí, sí se hablaba. ¿Te acuerdas de qué decían? Lo que pasa es que tus padres no eran republicanos, ¿no? No. ¿Tus padres qué eran? ¿Eh? ¿Tus padres qué eran? Mi abuelo carlista. Tu abuelo carlista. O sea, de república poco hablaríais. Pero en Eibar había mucho socialista y mucho republicano, ¿no? Mucho socialista había en Eibar. Mucho socialista. Bueno, ¿y tu padre dónde trabajaba en Eibar o qué hacía? ¿Eh? ¿Cómo era vuestra vida antes de la guerra? ¿Tu padre qué trabajo hacía en Eibar o cómo vivíais en Eibar? En la fundición, ¿Teníais una fundición? pegando a la casa, ¿A vuestra casa? teníamos la fundición. Y tu padre trabajaba en la fundición. ¿Y la mamá? Era un dueño, era uno de los dueños, ¿no? Lasa y ¿cómo era? Lasa y Azcuaga. ¿Y la mamá? Marina Guisasola. ¿Qué hacía la mamá? ¿Qué hacía en casa? ¿Checo André? ¿Eh? ¿Checo André? Vale. Bai. ¿Cuántos años tenías cuando empezó la guerra? Pues el 25 nací. Y la guerra empezó en el 36. 11 años. El 25 eres. 11 años tenías. 11 años, muy bien. ¿Y te acuerdas de cuando bombardearon Eibar? Sí, tengo bastante noción de eso. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba Es que cuando bajábamos venían? al refugio. ¿Bajabais al refugio cuando venían a bombardear? Sí. ¿Y cómo sabíais que teníais que bajar? ¿Eh? ¿Cómo sabíais que teníais que bajar al refugio? Hombre, pues para que no nos vendrían las bombas encima. ¿Pero había alguna señal para que bajarais? Sí, y tocaban, ¿cómo se llamaba? Una sirena. La sirena. Tocaban la sirena y todos bajabais al... Todos bajábamos al refugio, que era encima del río, había unas maderas y encima del río íbamos allí y allí estábamos. ¿Y qué hacíais dentro del refugio? Aguantar hasta que pasarían hasta que pasarían todos. Supongo que cuando bajabais al refugio sentiríais miedo, ¿no? Hombre, sí.
día viste algún bombardeo, no sé, alguna casa en llamas después de un... Sí. ¿Sí? ¿Ya viste eso? En Arragüeta, en la calle Arragüeta, vi cómo ardía una casa que luego fue allí a vivir la tía Luisita. ¿Y viste tú cómo ardía la casa después de un bombardeo? Sí. ¿Y no os daba miedo eso? Bueno, miedo. ¿No Sí. pensabais que os podía pasar eso a vosotras también? Sí, sí. Ya. En la guerra la mamá no quería irse, ¿no? De Ibar. ¿Eh? La mamá no quería irse de No Ibar. quería marchar. A aquella le gustaba Eibar. Y allí solía estar esperando a que pasarían los aviones. ¿Iba al refugio? No bajaba. No bajaba al refugio. Se enfadaba, mi padre se enfadaba con ella, porque no quería bajar. Y dice, no, no, a mí si me tienen que dar y matar, me matarán aquí, pero yo no voy al refugio. Y pensar. Y allí se quedaba. Y una de las veces de Caracate teníamos así, enfrente, y vino una bala, le pegó así encima de mi madre, le pegó la bala así, y ¡pum! De allí le cayó a la cabeza. Le sacó un chichón así, en la cabeza, y bueno, allí estaba. El frente estaba en Caracate. Enfrente en Caracate, que le teníamos así, al par. Qué tiempos. ¿Durante la guerra estuvisteis en Eibar o os fuisteis a algún sitio? Sí, primero estuvimos en Eibar, ¿Durante todo el periodo de guerra? sí, casi todo, hasta que fuimos a Zaldívar. ¿Os fuisteis a Zaldívar? ¿Quiénes os fuisteis a Zaldívar? Pues los de casa, ¿La familia? ¿Y quiénes erais? pues mi padre, mi madre, ¿quién más será? Tu hermano sería también, el tío Manolo. Y la tía Luisita también igual, ¿no? La tía Luisita con nosotros a todas partes. Ajá. La hermana de tu madre, la hermana pequeña de tu madre. A todas partes, la tía Luisita a todas partes con nosotros. ¿Y fuisteis a Zaldívar? Ya. Y allí estuvimos en Zaldívar. ¿En Zaldívar qué teníais? Pues algún familiar o amigos o qué eran? No, amigos, en Zaldívar subíamos así una cuesta y estábamos allí, En el pueblo de Zaldívar. en el pueblo de Zaldívar. Bueno. Primero en el pueblo abajo, Sí. y luego salíamos de allí y íbamos al caserío. ¿En el mismo Zaldívar? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis en Zaldívar? ¿Te acuerdas? ¿En Zaldívar? Sí. Pues bastante tiempo. Lo que pasa es que luego de allí fuimos a Artaun. Artau, Artaun, cerca de Lima. encima de Lima. De allí fuimos a Artau. ¿Toda la familia también? Sí. Siempre andábamos juntos todos. ¿Y en Artaun quién vivía, pues? En Artau, unos primos de mi padre. Ah, pues Artabe. Los primos de mi padre. Y allí estuvisteis hasta que acabó la guerra. Hasta que acabó la guerra. Y cuando acabó la guerra volvisteis otra vez a Ibar. O sea que mientras que duró la guerra se paralizó totalmente la fundición, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál? La fundición de tu padre, Sí. mientras que duraba la guerra, no estaba en marcha, o sea, no estuvo en funcionamiento. Ya. Se cerró, ¿no? Claro, estaba cerrado aquello porque... Pero lo demás... Muy bien. Y estuvisteis entonces en Artán hasta terminar la guerra, ¿no? Y una vez que terminó, volvisteis a Eibar. Ahí va otra vez. ¿Y te acuerdas cómo encontrasteis Eibar a la vuelta? ¿Cómo? Cuando volvisteis de Artán a Eibar, ¿te acuerdas cómo estaba Eibar? Pues casi todo destrozado. Vuestra casa o sea, estaba... Entera y la fundición también. Sí. O sea que volvisteis a casa. Entera. Y cuando terminó la guerra empezasteis otra vez la vida como Empezaron a antes, ¿no? trabajar, y bien.
Bueno, ¿y en vuestra familia ha habido... alguien ha tenido que participar en la guerra o...? A Aita le tocó participar en la guerra sin querer. Bueno, sí, pero... no. Poca cosa, poca cosa. Sí, a nuestro padre sí le tocó, pero a él le tocó un poco de rebote también. Nuestro padre había nacido en el año 1920, era 5 años mayor que Ama. Y entonces cuando estalló la guerra estalló en el 36 y él le pilló con 16 años. Pero coincidió que nuestro abuelo, el abuelo por parte de padre, era Ernesto Erkoreka, que era el alcalde de Bilbao en aquella época, el alcalde republicano de Bilbao. Entonces, pues bueno, eso le llevó a tener muchas historias. Entonces, al pillarle justo el levantamiento militar yendo a Madrid, al abuelo Erkoreka, pues tuvo que volver a Bilbao, en Miranda de Ebro le detuvieron y ahí empezó pues, un periplo, le llevaron detenido a Pamplona, de Pamplona a Valladolid, etc. Hubo mucho recorrido. Entonces, a mi padre, claro, como su abuelo era Ernesto Erkoreka, al padre de nuestro padre, a nuestro abuelo, le detuvieron y estuvo detenido en la cárcel de la Riga de Bilbao. Y entonces Aita se quedó él solo, porque su madre y sus 2 hermanos se marcharon exiliados a Francia, estuvieron en Anglet. El abuelo Erkoreka estaba detenido en Pamplona y su padre estaba en la cárcel. Entonces Aita se tuvo que quedar con 16 años él solo en Bilbao a atenderle a su padre. Estuvo allí, pues dándole de comer en la cárcel, mirando a ver si le pasaba algo, si le fusilaban, si no. Y al final cumplió 18 años cuando ya había entrado Franco aquí. Y entonces le llamaron a filas. Y le tocó ir al frente de Murcia. Estuvo en Murcia, en los sanitarios de Murcia. Y Aita murió con 84 años y yo creo que, teniendo 84 años también, todas las noches soñaba pues cómo tenía que ir a recoger a los chavales que fusilaban. Los franquistas fusilaban en la guerra a los chavales y él tenía que ir a ver si habían muerto, si no habían muerto, a levantar los cadáveres, etc. Y es uno de los traumas que tuvo él. No estuvo en el frente, en primera línea, pero sí le tocó en el frente de Murcia estar ahí, en el equipo médico. Me has comentado que bueno, tu padre se quedó aquí solo, con 16 años. Supongo que sería difícil para él y pasaría miedo... Se quedó solo, pues ya te comentaba, pues porque estaba todo el mundo o bien en el exilio, pues su madre y sus 2 hermanos se fueron a Iparralde, su padre estaba detenido en la cárcel de la Reina de Bilbao por ser el yerno del alcalde Erkoreka y el alcalde Erkoreka detenido en Pamplona, entonces claro, se quedó un poco para atenderle, etc. Y miedo, más que miedo, lo que tenían era un desconocimiento total de lo que era la guerra, de lo que era un bombardeo, de lo que era todo. Y entonces, una de las cosas que él solía comentar a veces era la primera vez que vio él un bombardeo de Bilbao. Entonces, bueno, tocaron las sirenas y ellos ya sabían que en cuanto tocaban las sirenas tenían que ir a los refugios, pero él se quedó en casa y lo que hizo fue cerrar las contraventanas de madera que hay en casa, cerró la ventana, cerró las contraventanas y luego la ventana y se puso a mirar cómo pasaban los aviones durante el bombardeo. Él oía que caían las bombas, oía el ruido y tal, pero no tenía ni idea de lo que era un bombardeo. Claro, y fue consciente cuando después de pasar el bombardeo salió a la calle y justo al lado de nuestra casa, en la calle Colón de la RTI, el primer edificio estaba totalmente derrumbado por las bombas. Ahí empezó a sentir lo que era miedo, entonces a partir de entonces decía que bajaba al refugio, pero vamos. Pero claro, era desconocimiento puro y duro de un chaval de 16 años que no había vivido nunca una guerra. Y lo que podía haber oído a sus abuelos era muy diferente. Las bombas que pudo haber en la Carlistada, las bombas que había entonces, que no tenían ni idea. Más que miedo era desconocimiento. Luego sí, luego ya pasaría el miedo. Bale, ba, oso, ondo ez dakit. Zerbait gehiago esan nahi baduzute edo... Ez, Txitxar Korrekataz gure baduzu zeo zer kontatzia, hori... Ba, ez dakit, pixkat kontau dezu lehen bere ibilbidea, zerbait gehiago gehitu nahi baduzu. Bueno, Txitxar Korreka gertatu zen, claro, Republika garaian bera pertsonaia bat zen, eta Bilbon gehiago alkatea zen, eta orduan izan zuen 4 urte izan zen bera alkatea Bilbon. Eta, bueno, nahiko importanti izan zen. Eta gara hortan orduan detenitu inzuten da Iruñera eraman zuten. Da, Consejo de Guerra egin zioten, da kondenatua geratu zen, baina kasualidadez lortu zuten kanje bat egin.
Orduan, Esteban Bilbao gero Frankokin ministro izan zana, eta bera, elkartruke hori egin zuten, da orduan liberatu egin zuten, da iparraldea fanzan. Esteban Bilbao hona etorri zan, da besti iparraldea fanzan. Baina iparraldean atzera ber Gestapok harrapatu egin zuen, da Polizia Espainolari emozion. Eta berriro karri zuten hona, Valladoliden egin zioten Consejo de Guerra, da historia luze bat izan zuen. Eta, tokatu zitzaien bizi izate asko. Orduan, gogortzu izan omen zen. Gorrik diona bere proklamian gerra kondatzen gaitu bosgarren urtian higaz jarri kan Carlos Madrilko bidian bultza zuten atzera Gerra bere oinian Agintari honenak preso daduzkate Euskalduna izatian bakoitzak kalte tejeiro ta maroto guztien alkate zer gizon oietatik espera gentzake